El tema es medicina y rehabilitación en unidades críticas, en el servicio de medicina y rehabilitación del Hospital Daniel Alcides Carrión. Y en esta oportunidad vamos a revisar un tema muy importante, que es la rehabilitación en las unidades críticas, ¿no? La rehabilitación en las unidades críticas, antes de ingresar a este tema, hay que tener en cuenta de que en el área hospitalaria existen unidades de cuidados intensivos, ya que es aquí donde nosotros hacemos la intervención, ¿no? Estas unidades de cuidados intensivos son áreas altamente especializadas para la atención de un paciente que tiene problemas de salud potencialmente mortales, ¿no? Estos pacientes requieren un tratamiento o un monitoreo y tratamientos constantes, para lo cual es importante para el soporte de sus funciones vitales. Entonces, dentro de estas áreas especializadas, nosotros en el hospital tenemos la área de UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, UCIN, que es la unidad de cuidados intermedios, y las unidades de hospitalización, ¿no? Básicamente los pacientes que están en condiciones críticas ingresan a estas unidades y conforme va progresando la enfermedad van pasando a las diferentes áreas, ¿no? Como los cuidados intermedios hasta el área de hospitalización, ¿no? Entonces, estas unidades de cuidados intensivos requieren una serie de personal especializados, ¿no? Desde el médico internista hasta todo su equipo multidisciplinario, que son las enfermeras especializadas, su equipo de nutrición, y dentro de estas atenciones se realiza una evaluación mediante interconsulta al médico rehabilitador, ¿no? Con el sistema de la pandemia se han ido adecuando ciertas áreas específicas en donde tenemos estuvo diferenciado el área de cuidados intensivos tanto para pacientes COVID como para pacientes no COVID, ¿no? En donde se sigue todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Teniendo en cuenta todos los cuidados con respecto a las infecciones cruzadas y a la utilización de los equipos de protección para la atención de cada paciente, ¿no? Entonces, el tipo de paciente que nosotros vemos en estas áreas son lo que nosotros denominamos pacientes críticos, ¿no? Son aquellos pacientes que tienen una inestabilidad orgánica, estructural y funcional que pone en riesgo su vida, ¿no? Son pacientes que están con un pronóstico reservado, ¿no? Ya que tienen múltiples alteraciones o disfunciones, ya sean a nivel cardiológico, neurológico, renal o incluso por algún trauma que hayan tenido que requieren un soporte vital, ¿no? Sobre todo porque muchas veces estos pacientes están conectados a una ventilación mecánica o están sedados, ¿no? Por la misma alteración que presentan, ¿no? Entonces, este paciente es el paciente que nosotros evaluamos dentro de rehabilitación, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene la rehabilitación en estas unidades críticas, ¿no? Porque lo más conocido es que la parte de rehabilitación trabaje de manera ambulatoria, pero también dentro de nuestras intervenciones están la intervención a nivel hospitalario, y eso está enmarcado dentro de las atenciones de las unidades críticas, como también de las unidades de hospitalización. Entonces, nuestra evaluación, como les mencionaba, se hace a través de las interconsultas, en donde el médico internista, una vez que el paciente está estable con monitoreo, nos hace la interconsulta para una evaluación, ¿no? Y esta evaluación o esta valoración es una valoración integral en los cuales trabajamos con todo un equipo multidisciplinario. Nuestro objetivo de poder hacer la intervención es sobre todo para tratar de aminorar las secuelas producidas por la propia enfermedad o por el tipo de tratamiento que se le va dando al paciente, porque muchos de esos pacientes están sedados, están inmovilizados, no pueden moverse, y esto a la larga, como cuando vamos a irlo revisando, les van a traer ciertas limitantes a nivel de la parte motora, la parte física, la parte cognitiva y el área mental, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos que se realizan al paciente
Muchos de ellos son invasivos porque el paciente se encuentra con su catéter, está con su sonda, con su tubo orotraqueal o está con una traqueostomía, monitorizado, con su sonda Foley. Muchos de ellos están también hemodializándose. Entonces, tienen todas una área en donde es muy invasiva, ¿no? Entonces, todas estas intervenciones que se realizan, esta valoración en rehabilitación, van a ser para identificar todos estos patrones y poder tratar de aminorar esas consecuencias del producto de la inamovilidad, ¿no? Porque este paciente, una vez que salga de estas unidades, va a ir pasando por las diferentes áreas o las diferentes unidades con una alteración, ¿no? Que tenemos que ir viendo, que ya es bien conocido que al estar en estas condiciones va a traer complicaciones a nivel del sistema musculoesquelético, del sistema nervioso, del sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, dentro del área de rehabilitación, nosotros marcamos la valoración de un protocolo de atención, ¿no? En donde cada médico asistente trabaja, ¿no? En un tratamiento interdisciplinario donde se trabaja conjuntamente con el médico internista para ir viendo cualquier cambio que pudiera presentar el paciente, porque es muy variable, ¿no? Cada paciente es individualizado y muchas veces yo puedo ir a hacer la interconsulta y el paciente está descompensado. Entonces, para eso nosotros tenemos ciertos criterios para iniciar o no iniciar una rehabilitación, ¿no? O dependiendo de cómo se encuentra en ese momento. Por eso es un trabajo de mucha comunicación, tanto con la parte del médico internista como también del médico rehabilitador y todo su equipo multidisciplinario, ¿no? Donde el paciente es el centro del tratamiento y también es importante hacer una valoración de la familia, porque se ve que la familia es el soporte de este paciente posteriormente cuando ya va saliendo del cuadro, ¿no? Entonces, dentro de nuestro equipo multidisciplinario, el médico rehabilitador trabaja conjuntamente con el licenciado en terapia física, con el licenciado en terapia ocupacional, el licenciado en terapia respiratoria y el licenciado en terapia de lenguaje, ¿no? Porque sabemos que cada una de estas patologías va a traer alteraciones a nivel motor, a nivel de la parte de sus actividades diarias, problemas en el lenguaje o también problemas con respecto a la parte respiratoria, ¿no? Entonces, trabajamos con los licenciados en donde se les indica una serie de tratamientos y el paciente es reevaluado idealmente diariamente, ¿no? Dentro de todo el equipo de trabajo en el paciente en unidades críticas, también sabemos que están el personal de enfermería, ¿no? Especializado para el manejo de este tipo de pacientes. El nutricionista es muy importante que lleve su intervención, ya que estos pacientes pierden peso, pierden masa muscular y si nosotros queremos acondicionarlos físicamente necesitamos tener una buena reserva energética, ¿no? Además, ya cuando el paciente también vamos viendo su evolución, va a requerir la intervención de psicología y una valoración del asistente social, ¿no? Porque tenemos que ver cómo era su condición del paciente antes de ingresar a estas unidades, si estaba trabajando, cómo es su área familiar, qué puntos de apoyo puede tener, porque nos va a ayudar en su recuperación o en su rehabilitación. Y muchos de esos pacientes también salen con alteraciones en cuanto a la parte del estado mental, por el estrés postraumático o por haber estado en estas unidades o también por las propias para poder nosotros tener en cuenta en cuanto a la estadística que tenemos nosotros en los pacientes que vamos evaluando en estas áreas. En los últimos 3 años hemos visto un incremento de la atención de estos pacientes en estas unidades críticas, ¿no? En el 2020 teníamos una atención de 49 pacientes, en el 2021 47 y actualmente en el primer semestre estamos atendiendo alrededor de 65 pacientes en estas unidades críticas, ¿no?
De la misma manera, no solo vemos a los pacientes en etapa adulta, sino también en las unidades de UCI pediátrica, en las unidades de UCI y UCIME, ¿no? Y cada una de ellas vamos viendo que también se va incrementando las atenciones, ¿no? En este último año, o incluso siendo en regular cantidad tanto los pacientes que están en las unidades críticas y pasan a las unidades intermedias, sobre todo porque se les hace el seguimiento a los pacientes, ¿no? En cuanto a la parte del sexo, son el sexo masculino la población más frecuente que nosotros atendemos en las unidades, ¿no? Y dentro de esos, el grupo etario que encontramos están dentro de los 30 a 59 años, ¿no? Esto nos indica también que son poblaciones que son económicamente activas, y también en pacientes adultos mayores, ¿no? En este último año, en el 2022, vemos que son la gran población que atendemos en estas unidades, ¿no? De la misma manera, el paciente que ingresa aquí, la gran mayoría de estos pacientes están teniendo atenciones con respecto al sistema de seguro del SIS, ¿no? Solo un 2% se atienden de manera particular, ¿no? Entonces, entrando un poco a conocer el programa de rehabilitación, nosotros utilizamos diferentes técnicas o valoraciones para poder hacer la intervención, y dentro de ellos están que el paciente pasa por diferentes fases en el momento de evaluarlo, ¿no? Lo ideal es de que un paciente sea evaluado en una fase 0, que nosotros denominamos la prehabilitación. Muchos de estos pacientes que ingresan a estas unidades críticas no son evaluados en esta fase, ¿no? Porque por la misma patología que presentan o las descompensaciones de las enfermedades. Pero sabemos también que existen ciertas especialidades o ciertos pacientes que van a ser operados y que por su propia patología pueden presentar complicaciones. Entonces ahí es donde hacemos esta valoración de la prehabilitación, ¿no? Posteriormente, una vez que el paciente está estable hemodinámicamente, tanto en la parte cardiovascular y respiratoria, comenzamos nosotros a hacer la intervención con una movilización temprana, el inicio del destete del paciente, sobre todo si es que este está conectado a ventilación mecánica, y un seguimiento post-UCI, ¿no? Sabemos que el paciente crítico, en cuanto al impacto que tiene el hecho de estar en estas condiciones por la misma patología que presenta, trae cambios a nivel del sistema musculoesquelético, a nivel de los músculos, a nivel de la parte ósea, ¿no? Ya que el hecho de estar inmovilizado va a ir produciendo alteraciones o atrofias musculares. Esto a la larga va a traer alteraciones en la propiocepción y en la locomoción, si es que el paciente va a iniciar alguna sedestación o marcha, ¿no? Trayendo debilidades a nivel de los grupos musculares, pérdida de la coordinación y del balance, ¿no? Que tenemos que nosotros tenerlos en cuenta en el momento que vamos a hacer la evaluación. De la misma manera, este paciente está muchas veces con sedación, se utilizan medicamentos para tratar de controlar la enfermedad, está el paciente en reposo, sin movilización, o hay también alteraciones a nivel de las extremidades. Entonces, toda esta pirámide son factores de riesgo para el paciente que está en estas unidades. Entonces, dentro de nuestras intervenciones, lo que nosotros hacemos es tratar de aminorar estas complicaciones mediante técnicas con los diferentes licenciados que vamos trabajando en posicionamientos, en movilizaciones, y hasta llegar que el paciente pueda realizar una deambulación, ¿no? Entonces, este impacto que tiene el hecho de estar en cama por la inamovilidad va a traer estas complicaciones a nivel musculoesquelético, ¿no? De la misma manera, este paciente puede presentar también alteraciones a nivel del trastorno hidroelectrolítico, trastornos metabólicos, problemas de ventilación mecánica o estar con sedación, y a la larga van a traer problemas a nivel cognitivo, a nivel mental y a nivel de la parte física, ¿no? Y una de las patologías que frecuentemente vemos en estas unidades de cuidados intensivos es la debilidad adquirida del paciente crítico, ¿no? En realidad, esta debilidad que se adquiere producto del tratamiento que se va dando y producto del tipo de enfermedad que presenta, va a traer
complicaciones, como lo hemos ido estando viendo, que pueden ser potencialmente prevenibles. Por eso es la importancia de la rehabilitación precoz, una vez que el paciente esté estabilizado, porque ya sabemos dentro del progreso de la enfermedad, el paciente que no se mueve tiene riesgos a hacer úlceras por presión, eso también produce un éxtasis a nivel de la parte respiratoria y les predispone a que hagan neumonías intrahospitalarias, atelectasias. Entonces, la intervención de este paciente y la valoración de este paciente es importante para darle una calidad de vida más adelante cuando ya salga del proceso, ¿no? Por eso es que nosotros no solo intervenimos en la parte rehabilitadora o en la parte final del sistema, sino también instaurando medidas de prevención, sobre todo para minorar estas discapacidades que pudiera tener el paciente, ¿no? Dentro de nuestra evaluación, hacemos una evaluación específica de las funciones vitales del paciente, una evaluación cardiovascular, evaluación de la función respiratoria, cómo está el estado neurológico del paciente, su estado mental, la evaluación del sistema musculoesquelético, cómo está su fuerza, en dependencia de las condiciones del estado que se encuentra el paciente. Hacemos también uso de los exámenes complementarios que tiene el paciente, ya que este es un paciente que está monitorizado. Las diferentes interconsultas con las otras especialidades también necesitamos ir viendo cómo va evolucionando para que den sus recomendaciones, ¿no? Para nosotros iniciar el tratamiento dentro de la rehabilitación y su valoración, tenemos en cuenta ciertos criterios de seguridad. Están los criterios de seguridad en el área respiratoria, cardiovascular, neurológicos y otros también que tenemos en cuenta, ¿no? Porque sabemos que es un paciente que está crítico. Entonces necesitamos tener al menos valores estándar para poder iniciar la intervención, o si solo va a ser de manera pasiva o va a ser de manera activa, porque el hecho de movilizar un paciente va a producir cambios a nivel de la circulación, va a producir también cambios a nivel cardiovascular, ¿no? Sobre todo si es que no están controlados las presiones arteriales o si es que el paciente está desaturando. Por eso son rangos de seguridad que nosotros vamos evaluando en cada paciente y analizando, ¿no? Los patrones respiratorios son sobre todo cuando están monitorizados en el ventilador o si es que tienen ciertos parámetros específicos, si es que está con una ventilación de presión soporte o está con un CPAP, dependiendo de lo que encontremos en el paciente, ¿no? Las cardiovasculares, sobre todo que estén dentro de los rangos, las presiones arteriales sistólicas, la frecuencia cardíaca, que no sean mayor, o en este caso si son criterios de seguridad que sean menos de 120 o más de 40 latidos por minuto, que no haya, por ejemplo, patologías agudas como infartos recientes o arritmias que no estén controladas o aneurismas que puedan no dar el pase para poder hacer la intervención, ¿no? Entonces se tienen que controlar para nosotros poder ingresar con la intervención. Dentro del área neurológica es importante evaluar el estado cognitivo del paciente, ¿no? Porque no necesariamente necesitamos que el paciente esté despierto para hacer las intervenciones. Necesitamos que tenga una escala de RASS entre -2 y +2 para poder nosotros hacer la intervención, y otros criterios, por ejemplo, si es que hay alteraciones, que esté bien controladas las temperaturas, que tenga una hemoglobina mayor de 7 o plaquetas dentro del mayor de 20.000, ¿no? Y ciertos valores de glucosa, INR, pero estos otros criterios son variables, ¿no? Porque tenemos que ver al paciente de manera integral, porque pueden tener estas descompensaciones, pero si es que está transfundido o hay una estabilidad hemodinámica, podemos iniciar, pero sí los tenemos en cuenta en el momento de hacer la valoración, ¿no? Existen ciertas contraindicaciones en donde nosotros no iniciamos la rehabilitación y básicamente son las antes mencionadas, pero cuando están en valores no controlados, ¿no? Sobre todo cuando son patologías agudas en donde no podemos iniciar o realizar alguna intervención si es que el paciente está con una fiebre elevada o si no tiene un buen control hemodinámico, ¿no? En ese momento se suspende por ese momento o no se inicia o se posterga el inicio
tratamiento o se indican algunas pautas de manera pasiva, ¿no? Puede que el paciente haya pasado los criterios de indicación, pero en el transcurso de realizar las movilizaciones o las intervenciones se descompensa porque es un paciente crítico, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que tener en cuenta y conforme van haciendo la valoración y la intervención, vamos viendo, monitorizando cómo están las funciones vitales, ¿no? Si es que encontramos alguna alteración en esos puntos, se suspende el tratamiento y se vuelve a reevaluar al paciente, ¿no? Porque es variable y el paciente es individualizado, ¿no? Cuando nosotros atendemos al paciente en la valoración física, tenemos un paciente que está con su sonda nasogástrica, está con su tubo orotraqueal, conectado a un ventilador mecánico, tienen sus catéteres nerviosos, sus catéteres centrales, ya sean supraclavicular o infraclavicular, están monitorizados con respecto a la parte de o el uso de una sonda Foley, ¿no? Porque cada uno de estos valores están monitorizados y seguidos para su control, ¿no? Entonces, es un paciente que está en una área especializada, muy invasivo, muchos de ellos están con nutriciones enterales o están transfundidos, ¿no? Entonces, tenemos que ver la valoración del paciente en cómo se encuentra en este momento, ¿no? Si es que está, en qué posición se encuentra. Muchos de estos pacientes pueden estar en decúbito supino, otros están en decúbito prono o decúbito lateral, si tienen un semifoller o un foller completo, ¿no? Cómo están todas esas estructuras que nosotros vemos en el momento de la evaluación, ¿no? Y cuando hacemos esta evaluación del paciente, hacemos una valoración de cómo está su nivel de conciencia, ¿no? Si es que el paciente me responde o no me responde a la evaluación, ¿no? Entonces tenemos diferentes escalas, nos ayudamos de ciertas escalas para hacer las valoración, ¿no? Y una de ellas es la escala de RAS, que es para ver cómo está el nivel de conciencia del paciente y si es que están dentro de los rangos de +2 y -2, podemos nosotros hacer una intervención, pero no necesariamente tiene que estar consciente el paciente, porque sin embargo también puede que logre apertura de ojos, hacerme ciertos seguimientos, pero no necesariamente expresarme el lenguaje, ¿no? Entonces, utilizamos también en esos casos el cuestionario 5SQ, en donde damos ciertas órdenes y damos un puntaje al paciente para ver cómo está su estado de conciencia. Otra de las valoraciones que realizamos es la fuerza muscular, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y utilizamos diferentes escalas de Daniels, sobre todo para ver cómo está esa fuerza de esos grupos musculares, ¿no? Porque si es que el paciente tiene un puntaje de menos de 48, básicamente estamos haciendo un diagnóstico clínico de la debilidad adquirida en UCI, porque para nosotros poder sentarnos o pararnos necesitamos que estos grupos musculares puedan moverse o vencer gravedad, ¿no? Entonces, otras técnicas que utilizamos es la utilización de los dinamómetros, ¿no? Pero va a depender de la condición que tiene el paciente. También valoramos si es que el paciente tiene signos de delirio, ¿no? Porque producto de la medicación que se utiliza o también el hecho de estar el paciente con la deprivación en estas áreas va a traer ciertas alteraciones, ¿no? Entonces también hacemos como un screening para determinar si es que el paciente tiene este problema. La valoración del dolor, básicamente lo vemos con respecto a valoraciones de expresión facial o movimientos o adaptaciones que va teniendo el paciente, que vamos dándole puntaje para ver si es que el paciente siente dolor, porque no lo puede expresar, ¿no? Ya que muchas veces están con todo el aparataje de la ventilación mecánica, ¿no? Sobre todo cuando el paciente ya comienza a despertar. Si la patología es neurológica, valoraciones de Ashworth, también las escalas de Ver, también para ver si es que el paciente ya cuando sale del ventilador, ¿no? Cómo están sus transferencias, si es que logra, tiene buena fuerza muscular para sentarse, y ir viendo la valoración completa, ¿no? Que es una valoración funcional. También tenemos en cuenta que ya una vez que el paciente está progresando en su nivel de conciencia, sabemos que va a haber estas alteraciones en las diferentes áreas, pero también se ha visto que
el hecho de tener a un paciente en unidades críticas va a influenciar o va también producir cambios a nivel de su entorno familiar, ¿no? Por la misma preocupación, por el mismo estado mental que tienen. Y todo esto va a traer una disminución de la calidad de vida. Entonces, por eso es que también abordamos no solo al paciente, sino también a la familia, para que aprenda a enfrentar cómo va a movilizar este paciente, cómo va a ser su seguimiento posterior que salga de estas unidades, ¿no? Y dentro de nuestras intervenciones es la movilización temprana, ¿no? Tenemos diferentes protocolos que utilizamos, sobre todo para poder reducir los problemas respiratorios, las trombosis venosas, las úlceras por presión y lo que hemos revisado de la debilidad adquirida en UCI, ¿no? Estos niveles los vamos a ir utilizando dependiendo de cómo está el paciente. Si el paciente está inconsciente, trabajamos de manera pasiva. Si es que el paciente está consciente, ya vamos añadiendo ciertas movilizaciones, cambios, ¿no? Dependiendo de la fuerza que tiene el paciente, que vamos a ir viendo su posicionamiento, cómo vamos a hacer la intervención de terapia física, ¿no? O con terapia ocupacional o con lenguaje, ¿no? Esto lo vamos valorando diariamente en el paciente. Por ejemplo, si tenemos nuestro paciente que está en sedación profunda, básicamente nosotros trabajamos o se indican dentro de la intervención de terapia física el control postural, ¿no? Sobre todo para prevenir el edema, las lesiones en piel o las lesiones por compresión de los nervios, ¿no? Las posturas, los giros que se tienen que ir haciendo, las movilizaciones en decúbito lateral, decúbito derecho, izquierdo, prono, ¿no? Para poder prevenir las úlceras por presión, ¿no? Aquí el paciente no está consciente porque está con monitorización y se realizan las movilizaciones pasivas de todas las articulaciones, sobre todo para prevenir que éstas no se acorten, ¿no? Si es que tenemos acceso, el paciente está en condiciones, también puede recibir electroestimulación mediante electroterapia para mantener el trofismo y que no se atrofian los grupos musculares, ¿no? Cuando ya el paciente está saliendo de la sedación, ya está despierto, ¿no? Ya comenzamos a hacer una intervención mucho más activa. Seguimos con los cuidados de control postural, se va trabajando ejercicios activos, asistidos o activos resistidos, incluso dentro de la cama, ¿no? Ya existen diferentes técnicas como psicoergómetros, como la misma movilización que hace el licenciado en terapia física, ¿no? La conexión que se hace con el terapista ocupacional para poder a este paciente primero fortalecer los grupos musculares para que se pueda sentar dentro de la cama, ¿no? Para eso nos ayudamos de las camas especializadas para que el paciente pueda tolerar, ¿no? Porque como ha estado en una misma posición mucho tiempo, al hacer los cambios de posición en sedestación, pueden tener hipotensión ortostática o cambios en sus valores, o muchos de esos pacientes están con su traqueostomía o todavía están monitorizados, entonces necesitamos trabajarlos dentro de cama, ¿no? Posicionarlos, ya posteriormente, si es que su fuerza muscular va mejorando, si ya hay mejor control de tronco, ya lo sentamos en la cama, al borde de la cama, y posteriormente hasta poder sentarlo y llegar a la bipedestación, ¿no? Entonces, los posicionamientos o las intervenciones de rehabilitación también tenemos que tener en cuenta los diferentes cambios que se van dando, ¿no? Porque tenemos que hacer la intervención sobre todo en estos horarios, porque ahí es donde hay la máxima alerta del paciente. Ya conforme va pasando las horas, también el estímulo que se le va dando va a ser totalmente distinto, ¿no? En el paciente incluso que está entubado, pues se aprovecha sobre todo cuando se realiza el baño del paciente, ¿no? Porque ahí podemos ayudar al personal de enfermería o al personal que se encarga a poder hacer mayor intervención, ya sean con los psicoergómetros o también con la parte de las movilizaciones, ¿no? Tanto pasivas como activas, ¿no? Aquí vemos que incluso el paciente ya en sedestación está con su apoyo oxigenatorio, con su traqueostomía, pero está sentado. Entonces, es uno de los puntos que nosotros tratamos de que el paciente, incluso en estas unidades, pueda tener mayor entorno, ¿no? Porque el hecho de estar acostado en la cama simplemente va a mirar hacia el techo, no tiene mayor entorno. En cambio, al estar sentado ya va a tener mayor control del ambiente donde se encuentra. Y esto va a depender del estado hemodinámico del paciente, ¿no? El hecho de poder poner nosotros
adecuar al paciente que esté sentado, va a ayudar a la reserva cardiorrespiratoria, a las secreciones, en el estado mental del paciente, el equilibrio, ¿no? Los problemas articulares, todo eso le va a favorecer, ¿no? Incluso estando en estas unidades. Otra de las intervenciones es la terapia respiratoria, y la terapia respiratoria con las diferentes técnicas para la movilización de secreciones, el fortalecimiento de los grupos musculares y terapia ocupacional, ¿no? Sobre todo cuando el paciente ya está despierto, está más conectado, ¿no? Se trabaja la parte de la interacción, la alimentación, si es que ya se le está retirando la sonda, ¿no? Cómo va a ser sus intervenciones y sus actividades diarias, en este caso la vestimenta, la alimentación, ¿no? Y para concluir, dentro de todas estas intervenciones estamos viendo que todo es un manejo multidisciplinario, individualizado, porque el paciente va a tener sus propias complicaciones, sus propios progresión de la enfermedad, y el punto de la rehabilitación precoz es aminorar estas secuelas, reducir este impacto, porque el hecho de estar en estas unidades también va a traer gran costo económico, y sobre todo para que el paciente salga en buenas condiciones al alta y poder nosotros continuar con la intervención a nivel del área hospitalaria y ambulatoria, ¿no? Entonces ahí hacemos todo este abordaje integral, tanto en la parte psicológica, social, familiar, y con el trabajo conjunto de otras especialidades, ¿no? Ok. Entonces, eso sería todo con respecto a la parte del tema en estas unidades. Estoy presta a cualquier pregunta a responder, ¿no? Ok, gracias.